Hoy tenemos a Emilio Bencosme Zayas. Háblame un poco de quién eres tú. ¿Quién es José Emilio Bencosme Zayas? Bueno, vamos a decir uno tiende a responder esa pregunta diciendo lo que uno hace, ¿verdad? Porque Exacto. es difícil de decir, yo soy un ser humano, ¿no? O soy tal cosa. Pero José Emilio Bencosme Zayas es teatrista, traductor, artista, escritor, investigador, activista. Hay como muchas facetas. Básicamente hay una parte muy mía que se dedica o que ha impulsado durante estos años específicamente en el área de las artes, en el teatro, tanto el desarrollo de nuestro grupo de teatro que es Teatro Lluvia, como investigaciones independientes y activismo a través del Sindicato de Teatristas de la República Dominicana. Oh, cierto. Sí. Porque yo he venido aquí, vuelta loca con algo que voy a hablar casi al final, Ajá, y te traigo como teatrista, ajá, más ajá. que nada. Pero se me había olvidado eso, de que tú también eres traductor, de que perteneces al sindicato, o tú eres el creador, creo, de ese... Soy de las personas que inició, que convocó a una de las primeras reuniones en el contexto de la pandemia, que fue cuando surge el sindicato. Sí. Ok. Entonces, Emilio, mira qué extraño, tú te llamas José Emilio, ahora que me doy cuenta que es Emilio. Ujú, El sí, sí. José, chao. Bueno, pero es que tú sabes que papá José Luis, hay José Iván, Iván José, o sea, como que hay varios José, Demasiado entonces, José, entonces se suele usar o los dos nombres o o uno uno solo. solo. Entonces, Bueno, entonces, cuéntame cómo surge el Teatro Lluvia. ok. Teatro Lluvia ya tiene aproximadamente igual 5 años. Wow. Eh, yo en el 2019, Ajá. en el 2018 llego o termino mi maestría en teatro. En el 2019, por asuntos familiares, Ujú, de salud en la familia, tuve ahí como unas cosas que tuve que atender. ujú. Pero tenía desde llegado en el inicio del 2019 que quería dedicarme o hacer como un grupo de teatro eh, diverso, vamos a decirlo de una manera. Entonces, era una cosa que quería hacer justamente iniciando el año, pero las cuestiones familiares de salud lo postergaron, y luego cercano de septiembre o por ahí de agosto-septiembre del 2019 yo convoco a unos amigos y le Ujú. digo, eh, ¿en qué ustedes están? Eh, Miren que yo quiero, o sea, necesito un espacio, quiero un espacio y quiero ver si tú quieres ser parte de ese espacio. De Buenísimo. esas personas, la única que queda es Gabriela Denep Rodríguez Grullón, que es parte todavía del grupo. Los demás colegas, por razones, por estudios, por decisiones, por salirse, por irse de la ciudad, por irse o sea, como que Sí, ha como rotado, ¿no? claro. Pero entonces todavía Gaby forma parte del grupo, y a través de Gaby y algunas actividades que hicimos en la pandemia, porque fue lo que nos ocurrió fue que nosotros hicimos eh, empezamos a ensayar por ahí de septiembre, octubre, con Ujú. unas ideas de trabajo que se iban a desarrollar en el 2020, y todos sabemos lo que ocurrió en el 2020. Claro, claro. Entonces, técnicamente nos vimos como 4 meses de ensayo en lo que estábamos preparando las obras que íbamos a escribir cuando nos trancaron. Sí. Entonces nos cerraron por el tema de la pandemia, y a través de la pandemia duramos abril, mayo, junio, julio, como 5 meses que nos veíamos a escribir virtual porque era lo Ajá, único que podíamos hacer. claro. Y como el teatro, nosotros nunca nos planteamos la idea de vamos a hacer teatro por Zoom, porque hay Exacto. una parte del contacto humano en vivo Sí, es vital, presencial, es que es vital. vital para nosotros, pero dijimos a escribir los textos y vamos a leer los textos Ujú. a personas conocidas, como para ver qué nos dicen, si algo funciona, si algo no les funciona. Buenísimo. Hicimos eso y luego tuvimos eh,
digamos, una pausa. Realmente yo seguí trabajando un poco la escritura con otros dos chicos que se agregaron después de esa lectura, eh, pero, eh, pero como que hasta que no volvieron a abrir el país, de que ya Sí, podíamos vernos presencialmente, seguros, porque igual nos veíamos por aquí cerquita en el museo detrás del de- Museo del Hombre, del hombre, porque ajá. al inicio, eh, por una cuestión que son de las problemáticas por las que luchamos en el sindicato de los lugares de ensayo, pero también por la realidad de que como todavía estábamos en la pandemia, lo más seguro era vernos al aire libre, entonces empezamos ensayo en el 2021, Puede sí, ser. sí, en el 2021, sí. Ujú. En septiembre del 2021 más o menos, final, o sea, un año completo virtual. En el septiembre del 2021 empezamos a ensayar Voces, que fue la primera obra que presentamos en marzo del 2022. Luego presentamos Origami en julio del 2023, que fue una obra que yo escribí, actué y dirigí. Y luego, en noviembre de ese año, presentamos primera vez Cuerpolítica, la Cuerpolítica de Julia Taveras, Julia Angélica Taveras. Eh, entonces, como que tuvimos un 2022 muy movido, Sí, como con 3 monólogos, uno por cuatrimestre casi. sí, Fue como una de las metas que pensamos. Y justo en ese momento nos planteamos la necesidad de hacer una obra más amplia, invitando personas externas, como con muchas preguntas, buenísimo. y pensábamos en montar un clásico, ya no trabajar con textos que escribiéramos nosotros, sino un texto que fuera relevante para nosotros y relevante tal vez para la situación que estábamos viviendo como país, como sociedad Claro. a nivel global. Entonces, en ese momento, más o menos finales del 2022, decidimos montar un Shakespeare, que es lo que vamos a hacer ahora, que es el Rey Lear. Estamos trabajando una adaptación y que la vamos a presentar ahora para septiembre de 2024. Durante el 2023 no fue que no hicimos ninguna otra cosa, presentamos los montajes que ya teníamos, hicimos reposiciones, hicimos, ¿cómo se llama? Se presentó la Cuerpolítica una vez más, en Voces una vez, luego presentamos Origami al inicio de este año Sí, y ya estamos totalmente abocados con el proyecto del Rey Lear. del Red Lear. ¿Sabes que me he dado cuenta? Como que el año 2019 fue un año muy productivo. Hablando, o sea, coincide contigo que me dice que en el 2019, o sea, hablando con otras personas, que en el 2019 comenzamos a crear o comenzó la idea tal, como que Ujú, hubo una ebullición ahí y luego, claro, luego vino pandemia, pero sí, mira qué coincidencia. Y sobre lo del Rey Lear, digo, wow, han dado en el clavo, porque trata la sensibilidad, trata lo que es el poder, trata tantas cosas que ujú. estamos viviendo en la actualidad, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, porque todo ha cambiado. Dije, wow, han dado en el clavo. Y qué atrevimiento Ujú, sí, también, o es sea, un atrevimiento porque es una obra, pensándolo desde un punto de vista también de yo como director joven, sí, que no, que, a ver, tengo muchos años en el teatro, pero dirigiendo no tantos exacto. para algunas visiones. Entonces, como que comenzar con una obra tan compleja, algunos Sí, dirían, eh, tú te lanzaste al vacío. Y yo, bueno, sí, sí, porque de eso se trata, ¿no? De tomar esos riesgos y de claro, asumir las obras y los proyectos que nos gustan y nos apasionan, ¿no? claro. Entonces, para mí El Rey Lear es una obra muy importante porque desde en la adolescencia yo fue la primera vez que leía Shakespeare, leía Hamlet, leía Sí, Macbeth, Romeo y Julieta, El Mercader de Venecia, o sea, como que sí. las obras bases de Shakespeare las leía en la adolescencia y entre ellas leía El Rey Lear. Y en el momento tal vez no la No la asimilaste, no la entendiste, exacto, no la como saboreaste ahí, como, no saboreé, y es bueno que uses esa palabra, que podemos llegar ahí ahora, con todo con todos sus texturas, vamos a decirlo de sí, una sí, sí, manera, sí, sí, sí. porque
es una obra muy compleja, ¿no? Entonces, pero se quedó ahí, como que de alguna forma yo decía el Rey Lear, porque era de esas obras, o sea, si yo te menciono las otras obras de Shakespeare, todo el mundo sabe Sí, que, como es más o cierto. menos que es Hamlet, más o menos que es Sí, Otelo, más o menos que es Macbeth, o sea, como que tienen una noción. Mientras sí. que si tú le hablas del Rey Lear, por lo menos en el contexto de República Dominicana, no todo el mundo tiene como una idea de qué va la historia, ¿no? Ujú. Eh, Hay quienes dicen que es una de las mejores obras de Shakespeare, yo estoy de acuerdo, eh, porque es una obra que trata de manera muy... em, es una de las obras que hablaba con el actor que está haciendo el Rey Lear, con Arturo López, Sí, una obra que trata no hay una obra como el Rey Lear que trate la vulnerabilidad humana. sí, O sea, totalmente, es así. eh, Estoy de acuerdo. porque a pesar de que las personas, o sea, si vemos la historia y decimos, bueno, es que el rey tampoco era buena cosa, ¿no? Él tiene ataques de rabia, tiene como todo este contexto del poder, el reino que se divide, las hijas que son las hijas mayores que lo traicionan, Exacto. la hija menor que le dice la verdad y dice que no le debe más amor que a ella le corresponde como hija, que ella no tiene que adularlo y todo ese tipo de cosas. Tú dices, bueno, es una obra como que, no, que los personajes son muy humanos, Claro, muy radicalmente violentos en algunos momentos, pero aún así son muy vulnerables. Y la fragilidad que experimenta el rey, por ejemplo, después eh, sin explicar como toda la historia, ¿no? Pero después de que sus dos hijas que se quedan con el reino lo traicionan ujú, le responden de una manera que él considera que no es adecuada a lo que habían acordado cuando él dividió el reino, y él le da su ataque de ira, a él lo sacan, ¿no? Y lo sí, sacan y queda el rey, un rey que estaba con toda la pomposidad del mundo, que te da el poder, sí, de repente como un vagabundo ante una tormenta. Y es una imagen totalmente de la fragilidad y que te habla de esos adornos y de esas cuestiones que a veces uno cree que son una muestra del poder, pero él era indefenso como cualquier otra persona muy vulnerable. ante la tormenta, ante el mismo incluso deseo de sus propias hijas. Y ahí Exacto. vienen como todas también las preguntas de cómo debe de ser el trato hacia las personas mayores. Hay quienes se preguntan si el rey tiene demencia senil o no, o si ese era su carácter y fue un rey autoritario, un dictador, o sea, como que hay como muchas preguntas porque el texto te plantea unas cosas y ya es la lectura personal de cada De quien cada quien, claro. que debe de decir, ah, no, es que él era así, o no, eso fue la vejez. Porque cuando uno llega a esos estados también de vulnerabilidad de la Ajá. vejez, eh, algunas condiciones hace que tengan cambios radicales, ¿no? De que pasen de la ternura a la violencia Ujú, de manera muy rápida porque la mente se vuelve turbia, porque el proceso de degradación está ahí. Entonces es como una ujú. obra, por eso digo que en la adolescencia no comprendía todos los sabores que tenía la obra y al retomarla ahora dijimos, bueno, sí, esta obra es como adecuada. Y agregarle Claro. a eso que yo la vi cuando hice mi maestría en el 2017. Ah, Fue la buenísimo. primera obra que yo vi cuando yo llegué a estudiar la maestría en teatro en Londres. O sea, dio la coincidencia que yo llegando en ese año, 2017, septiembre, estaba en cartelera en el Globo, El Rey Lear. Pues de alguna manera eso se vino gestando, Exacto. porque tú en la adolescencia lo leíste, dices que no lo entendiste como ahora, pero que de alguna manera te marcó, Ujú, vas a estudiar a Londres, te toca la obra ujú. nuevamente, o sea que de alguna manera tú has ido gestando lo que estás haciendo, ibas gestando lo que estás haciendo hoy. Sí, Y sí. que además es una obra, por supuesto, que no solamente quedándonos en el análisis de la obra en sí, Ujú, ujú. pues claro que te toca como ser humano, porque es lo que nos toca, o sea, y cómo él dio por hecho
lo que su hija sentía o lo que su hija, o Ujú. sea, y eso nos pasa a nosotros cuando damos por hecho que sabemos lo que está en tu cabeza. Claro. No, si a veces ni uno mismo sabe lo que está en la Claro. cabeza de Ujú. uno. Entonces es una obra que te deja pensando, la verdad, mucho. Y ahora que mencionas a Londres, ¿tú estudiaste teatro acá primero? Ajá. ¿Dónde estudiaste? Sí, bueno, yo estudié mi recorrido en el teatro. Yo empecé teatro en la universidad cuando estudié Relaciones Internacionales, becado por el Tecnológico de Monterrey en México. Exacto. Entonces, allá yo me involucro como actividad extracurricular con el teatro, entre otras cosas, hice de todo, pero básicamente como que el teatro. Y ahí en esa experiencia en la universidad, por eso yo valoro mucho todos los grupos de teatro universitario, Sí, todos, o sea, aquí en cualquier parte del mundo, porque la sí, razón por la que yo estoy haciendo teatro ahora es porque yo tuve la oportunidad de hacerlo mientras hacía mi licenciatura y yo decidir esto es lo que yo quiero hacer. sí. Entonces, allá hice. Hay que ser valiente, ¿eh? Sí, porque también no fue lo que yo estudié originalmente. Yo primero estudié una licenciatura en otra cosa, en relaciones internacionales, que me ha Sí, servido mucho para la parte de gestión a nivel cultural que necesita el proceso del grupo de teatro. sí. Eh, pero el aspecto creativo, entonces ya cuando acabo la carrera decido, no, yo lo que quiero es estudiar teatro. Y regreso aquí a República Dominicana en el 2012, Sí, empiezo a estudiar teatro en la Escuela Nacional de Arte Dramático, de la cual egreso en el 2016. ok, Entonces, en el 2017 hago la maestría, ya habiendo terminado tanto la licenciatura en Relaciones Internacionales como el técnico superior en teatro, sí, y hago la maestría en teatro desde el 2010, durante el 2017 y 2018 en la Universidad de Queen Mary University of London, sí, gracias a la beca Chevening del gobierno de Reino Unido. Entonces, ese como es el recorrido completo. Si yo tomo los 4 años universitarios más los 3, 4 años de estudio de teatro, sí. más eh, el año de estudio de la universidad, ahí ya tenemos 9 años Ujú. de proceso como inicial formativo y ya regreso en el 2019 y son los cinco Sí. años que te En comento. México específicamente, ¿qué hiciste? Eh, Tú estuviste en Querétaro, ¿no? en Querétaro, sí, sí, Querétaro. Ahí México fue como lo mediano, ¿no? Ajá, República Dominicana, México, Londres. exacto. República Dominicana, México, República Dominicana, Londres. Y ahora de nuevo República Dominicana. Buenísimo. Y qué Entonces, bueno que volviste porque también eso pasa. O sea, sí, conocemos otras tierras y chao RD. sí, pero que también tiene algo importante porque de hecho una de las razones por la que yo decidí estudiar, porque como mi enfoque primero, o sea, mi acercamiento al teatro fue en México primeramente, Sí, eh, como que tal vez algún arreglo pude haber pensado, imaginado, de tal vez o sea, acabar la carrera y meterme en otro y estudiar teatro allá mismo, pero yo decía en ese momento que el teatro responda a una realidad social y yo no quería estar desvinculado de la realidad social de República Dominicana claro, en el asunto teatral, en el hecho artístico teatral. Ya es diferente cuando decido tener la maestría o ahora que se me puedan abrir otras oportunidades, claro. aunque todo mi trabajo lo tenga visualizado en un contexto dominicano con este y otros proyectos. Sí, eh, ya es diferente porque ya yo tengo un vínculo con la comunidad teatral, ya tengo también una sí, sensibilidad a cómo funciona el sistema institucional cultural, sí. a cómo me desenvuelvo o las obras que siento que son relevantes, dónde conseguir información, personas con las que puedo trabajar, que para mí era muy importante, porque no es lo mismo, bueno, yo estudio en México, hago mi carrera teatral en México, ajá, pero cuando llego aquí no conozco lo que se ha hecho y creo que no sé qué, y tal vez tendría la idea de no, es que en República Dominicana no se hace teatro y es mentira, se hace Es claro, muchísimo. muchísimo Entonces por teatro. eso para mí era importante cuando dije de estudiar teatro, yo tengo que hacerlo en República Y Dominicana. ahora entiendo que hay como un resurgimiento en el teatro dominicano. Ujú. Digo, no sé, una percepción muy personal. Tú me dirás que está en el gremio del teatro, pero veo muchas obras, Sí, veo distintos teatros, o sea, sí, sí, ahí es donde también pudiera el activista entrar.
que la actividad teatral en República Dominicana ahora está muy movida, Sí, déjame pensar tal vez, es pujante, hay mucha actividad, o sea, sí, sí. yo creo hay muchas razones, algunas que pudieran considerarse históricas. Yo en uno de los ensayos que escribí hace unos años decía que ya la cantidad de años ha cambiado un poco, pero es la primera vez en la historia de la República Dominicana que nosotros tenemos más de 70 años de actividad teatral no interrumpida. Wow, es mucho, sí, Porque si nosotros vemos desde la formación de la República, el teatro fue utilizado por Duarte, por los claro, trinitarios, y fue claro. como una de las herramientas que utilizaron. Y hay obras de teatro que fueron escritas, muchas se perdieron. Pero, por ejemplo, con la fundación de la República hasta 1940, Sí, o sea, casi 100 años, esos sí. primeros 100 años de vida republicana de nuestro país, eh, tuvimos momentos en que no había una actividad continua. Podía ser que tú decías, ah, sí, hubo algo en el 1960 y Mm, después con la anexión se perdió y luego hubo algo o no hubo nada porque estábamos en crisis, mm, entonces no había, o sea, no, o sea, probablemente sí lo había, en el sí. sentido de que no es una actividad que se haya perdido del todo, pero que esté o registrada o activamente Ujú. ocurriendo algo, era como interrumpido, ¿no? Era Era interrumpido, sí. interrumpido. Pero desde 1940 y tantos Ujú. eh, y 1960, sobre todo en la década de los 60, no ha habido una interrupción de la actividad teatral. Buenísimo. Entonces, eso yo creo que lleva también a una madurez o un proceso de maduración de nuestro gremio. Eh, Estamos hablando ahora de tu generación, de generaciones más mayores, pero ¿cómo ves tú los jóvenes? O sea, ¿hay muchos interesados ahora en el sí, teatro? sí. Están. De hecho, parte de las consignas o las razones que queríamos hacer en Teatro Lluvia con el Rey Lear era que poner también a un maestro de teatro como Arturo López, que Sí, claro. tiene Vasta 30, experiencia. ajá, tiene 30, 40 años de Ujú. experiencia en el teatro como docente, como director. Tuvo mucho tiempo que no trabajaba la actuación como tal, Sí, pero siempre vinculado como director, como maestro en la Escuela Nacional de Arte Dramático. sí, Entonces era una de las consignas, era tener una persona como él claro. trabajando y también, por ejemplo, José Roberto Díaz García, Sí, que son personas que tienen más de 30 años de experiencia, con personas que tienen 20, con personas que sí. tienen 10, con personas que apenas se acaba de graduar de la escuela de teatro. Eso es Entonces muy era como ese importante. cruce de tener un elenco multigeneracional. Eso es muy importante. Ujú, pero aparte de eso, también yo siento que independientemente de si tú estás de acuerdo o no con lo que estén presentando los jóvenes, Ujú. esta generación, que va un poco de la mano lo que hablábamos antes de empezar, esta generación es en algunas cosas un poco más irreverente, un poco más Sí, terca. un poco. Eh, y en ese sentido hay obras eh, que a veces yo digo, no me interpela, pero defiendo eh, al creador que decide hacerla, porque la hace independientemente de, Es la que hace es, porque quiere hacerla, exacto, aunque no cumpla con algunos parámetros según algunas personas, esa exacto. irreverencia yo creo que es importante, ¿no? Entonces yo creo que sí, que hay un movimiento teatral ahí, hay de todo tipo de teatro, teatro comercial, teatro Sí, por independiente, supuesto. teatro comunitario, o sea, hay un movimiento teatral muy amplio y no solo, que a veces tendemos a verlo solo en Santo Domingo, Mm, Distrito Nacional, ujú. circunscripción número uno, eh, pero hay mucho teatro que se hace
en el Cibao, por ejemplo, en Sí, San Juan. sí. O sea, hay grupos de teatro en Santiago, en San Francisco de Macorís, en San Juan, que están haciendo una labor grandísima que a veces no recibe Mira, como el foco porque no está en este pedacito que es donde se claro. concentra la mayor cantidad de recursos. Tú has dado Entonces, en el clavo con eso, porque siempre como que pienso, bueno, siempre utilizo mucho la palabra siempre, pero hablando con amigos, colegas, digo, caramba, ¿por qué solamente nos concentramos en Santo Domingo? ujú, Hay tantas cosas que dejamos de ver, hay tanto punto ciego que no vamos a sacarlo a la luz. O ujú, sea, ¿por qué? Si hay tanto talento. No solamente que nos enfocamos en la ciudad principal ujú, o en las ciudades principales, porque no podemos quitar a Santiago de ahí, ujú, que son ujú. los dos que están, y qué bueno, pero yo quisiera como que eso pasara en los demás pueblos. Claro. No solamente pasa con las ciudades, sino que pasa con las personas. Entonces, aquí voy yo a criticar, pero es así, o sea, siempre las mismas personas entrevistadas, siempre como que ese hacer cerito en lo mismo, hay mucho más personas, hay Sí. muchos más lugares, hay muchas más ciudades, campos, o sea, aquí hay mucho talento Ujú, y se quedan rezagados, que la gente no lo conoce. Bueno, ahora ayuda mucho lo de las redes sociales, que cada ujú, quien tiene un celular, cada persona puede hacer fotos, puede hacer video y aquí estoy y ya y salgo ujú. y se dan a conocer. Y qué bueno que eso está sucediendo. Pero sí, ya de una manera formal, como tú estás trabajando, de verdad te felicito porque digo, mira qué bueno, sobre todo ahora con la obra de Elías, Ujú, cómo tú tienes diferentes generaciones, personas muy conocidas, personas no tan conocidas y personas emergentes completamente. ujú. Y wow, tengo que felicitar a Emilio por esto, porque qué bueno que tú le des esa oportunidad a los jóvenes, porque eso incentiva tanto. No Ujú. solamente al que tú le estás dando la oportunidad, sino al que ve, oh, pero mira, ella ni siquiera se ha graduado, o él ni siquiera se ha graduado, y ya está participando en una obra de teatro. ¿Y qué obra? Sí, sí. Yo creo que eso es algo que, por lo menos desde Teatro Lluvia, entre otras cosas, hemos querido ir creando un sistema con, con lo que eso a veces conlleva también, prueba y error, Claro. y siguiendo un poco también las directrices del sindicato de teatristas, hemos tratado, por ejemplo, también de implementar una política contra el acoso laboral Mm, porque aunque el teatro muchos lo ven como un hobby, es sí, un trabajo. claro. eh, y por ejemplo, como que ese tipo de cosas, acoso laboral, pensando específicamente eh, eh, cosas que tenemos normalizadas en cuanto a agresiones, desde el punto de vista formativo en algunos casos y también agresiones o, por ejemplo, acoso en Ujú, términos sexuales o insinuaciones que están fuera de lugar. ujú, Por lo menos dentro del espacio de trabajo tratamos, por ejemplo, también por discusiones que hemos tenido en el sindicato, como también, como yo soy parte del sindicato, soy ujú, vicepresidente, y también está la presidenta del sindicato en el montaje, ujú, hemos como querido impulsar y usar también ese propio espacio de LIAR ujú. como un laboratorio para ese tipo de cosas y cuidar mucho el lugar. Por ejemplo, eh, hay una de las actrices que es madre y Sí, nosotros le decimos, si tú tienes problema con el cuidado de las niñas, pueden ir a ensayo. pues por supuesto, O sea, buscamos la manera. Si, claro. si tú necesitas o te pedimos que hagas, que apoyes con, por ejemplo, que si puedes ir a una entrevista y tienes que llevar a las niñas, dinos y en la medida de lo posible alguien de producción o alguien más va a Colabora, acompañarte y se claro, queda con ellas afuera. La dejas comiéndose un helado a 2 cuadras del canal o de la claro. estación de radio y te la cuidamos Ay, en lo que felicidades por entonces como eso. que estamos tratando, Claro, porque eso hay que claro, visibilizarlo, claro, ¿no? O claro. sea, como que a veces las mismas actrices, sobre todo actrices, en el caso que son madres, Sí, eh,
ven su participación limitada en algunos proyectos por algo tan esencial como el cuidado, porque el hecho de que tengan que quedarse a un ensayo hasta las 9 de la noche Ujú. o hasta, ya eso es un sacrificio porque sus hijas, sus hijos tienen rutinas Exacto. y ellas tienen que estar ahí, pero están haciendo el sacrificio por estar en la obra porque quieren hacer el teatro, entonces o lo tienen que dejar con alguien o tienen que pagarle a alguien o ya llegan muy tarde o sus hijos se van a acostar muy tarde, entonces nosotros somos muy conscientes de eso y es algo Buenísimo. que queremos, que hemos como querido mantener la conversación abierta Pues yo lo felicito por eso, la verdad, Emilio. Y mira, volviendo a lo que dijiste al principio de esta parte, de como que hemos normalizado, que ustedes están sacando a la luz situaciones que se han normalizado, que no están bien. Ujú. Y hablaba precisamente con unos amigos y una prima que viven en España, con Lourdes y José Luis. Y volviendo a lo de José, que no tiene que nada que ver contigo, pero se llama José Luis. Exacto. Y me hablaba, o sea, es increíble, yo no sabía que España es uno de los países, o el país, que menos muerte tiene de violencia de género. Sí. Entonces, no debería tener, pero es el porcentaje más bajo a nivel mundial. Y le digo, ¿y a qué se debe? O sea, ¿qué ha hecho España? ¿Qué están haciendo bien? Y él dice visibilizar. Ujú. Se ha hecho una campaña muy fuerte donde ponen en escenas como un teatro, lo llevan a una escena y dicen, esto no es normal, esto no está bien. Ujú. Porque es que ya se hace como normal y no nos damos cuenta Ujú. de un lado y del otro. Y también del que viene subiendo, del que va creciendo, aunque ahora las generaciones están como más claritos en eso, Sí. por suerte. Pero es eso, lo que tú acabas de decir, no lo visibilizamos, Ujú. lo estamos dejando como algo normal. Y no puede ser lo que está pasando en República Dominicana. Sí, Es es horrible, gravísimo. es horrible. Somos el primero o segundo país en violencia de género, Vamos, si no de somos, América, de América me si no refiero. somos el primero, vamos bien cerca, ¿eh? Sí, sí. O sea, eso no puede ser. Ujú. Es una cosa impresionante. Y está normalizado. Y es que, bueno, nada más ven como violencia cuando la cosa es muy grave. Ujú. Pero hay muchas más violencias sutiles que son las Claro, que me llevan a esto. claro. Entonces, creo que aquí hace falta eso que tú acabas de decir, visibilizar y decir, mujer, mira, esto no es normal, esto que tú consideras como normal, esto no es normal. Ujú. Y esa es una campaña muy fuerte que ellos han llevado y dice, bueno, es algo muy complejo, Claro. Sí, no solamente con porque la campaña, es algo muy complejo, pero de que ayuda, ayuda. sí, sí, porque ahí hay que tomar en cuenta los aspectos económicos, que si tiene independencia económica, de si tiene algún apoyo o un lugar donde ir, ya sea familia, ya sea institución pública, ya sea, o sea, es un problema muy amplio, pero es importante, como nosotros decimos, eh, visibilizarlo, Claro, volvemos al punto, y hacerle consciente al equipo de que no tenga miedo de expresar su necesidad en ese aspecto. Porque muchas veces eso ha sido movilizado porque dice, no puedo o tengo tal inconveniente o no sé cuánto, sí, pero vamos, le buscamos la vuelta. claro. Y le decimos, si tú tienes tal necesidad, dila. Si nos la dices con un tiempo para nosotros poder proveer para que eso sea más fácil para ti, lo vamos a hacer. Eso es trabajo en equipo. Ujú. Entonces eso se va desde lo más pequeño hasta lo más grande. Ujú. Tú estás hablando del Teatro Lluvia, Ujú. cómo ustedes trabajan en equipo, pero eso pasa a nivel de ciudad, a nivel de país. Somos una sola cosa. Ujú. A nivel de que me voy más lejos, o sea, todos somos una sola cosa. Y si no lo entendemos así, nunca vamos a llegar a nada bueno. Ujú. Si cada quien jala para su lado y yo solamente me dedico bueno, mira, a criticar. No, somos un equipo y por eso ha sido el éxito de ustedes de Teatro Lluvia. Yo no sabía que ustedes hacían, eh, Tra- son una familia, ¿eh? Son una familia, ¿eh? tratamos. Y es un ejercicio constante también de observarlo, aprender. Por eso decía, no siempre es perfecto, pero el simple hecho de Claro, nosotros estar buscando la vuelta y tal vez llegará en 2, 3 años que tendremos un sistema tal vez ojalá, muy claro sí. de
de cómo comunicar, de cómo ayudar, de cómo hacerles entender desde el día uno a quien esté en el proyecto cómo nosotros queremos que el espacio sea. Así Y es. por ejemplo, una de nuestras preocupaciones con el Rey Lear, sobre todo con esta actriz, eh, era que yo les decía, mi única preocupación con que las niñas vayan al ensayo es que la obra tiene sus momentos muy violentos. Sí, Y ella me decía, no, pero no te preocupes eh, que uno, o ellas no se van a percatar porque van a estar haciendo otra cosa si las ponemos a hacer otra cosa, o como quiera, ellas saben cuál es mi trabajo, yo hablo con ellas saben que todo lo que ocurre cuando están en un ensayo es un juego, y ya sería como mi parte como hablarles a ella como mamá de si en un momento de ensayo ellas están ahí y va a ocurrir algo violento, yo también tengo que hacer mi rol, ¿no? Ya con el hecho de que ella la pueda tener es como... Y está ocurriendo ahí, y se ve que paramos y luego se abrazan, o sea, como que no, pero como que también que las niñas entiendan o sea, esa era como mi preocupación. Y eso le hemos buscado la vuelta de, bueno, ok, vengan, vamos a dibujar, vamos a, no sé quién, vamos a jugar, alguien se queda con ellas afuera. y quizás integrar a eso, pues un profesional que pueda manejar también Ujú, esa situación sí, sería muy importante. de hecho, una de nuestras aspiraciones se la voy a tirar y si alguien lo hace, bien, nosotros la queremos hacer, porque también tenemos pendiente a la audiencia. Sí, Eh, nosotros nos lo planteamos, pero no tenemos los medios a nivel de producción claro. para hacerlo. Nos planteamos la posibilidad de que el teatro o las producciones debieran de garantizar una cantidad de boletas o espacios para el cuidado de los padres. Buenísimo. No lo logramos, lo planteamos hace unos años y quisimos hacerlo y lo estoy diciendo, No, pero era como un pero no te secretico ahí, pares, no te pero es como, lo estoy lanzando porque si nosotros no pudimos, otra gente puede hacerlo. pero Y claro, era como, bueno, porque me ha pasado, ¿no? Tengo amigos que me dicen, no, yo no puedo porque no tengo con quién a dejar a la niña. importantísimo Y es eso. como, ok, ¿por qué no como teatro pensamos que tal vez 20, podamos tener el espacio para el cuidado de 20 niños? Y Claro. tal vez esos padres que no pueden, tienen la confianza de que, ok, van a pagar un poquito más tal vez, pero van a tener a los niños en el mismo edificio y cualquier cosa es nada más, bueno, tu hijo está aquí o tu padre está aquí, o sea, como que hay... Hay que buscarle la vuelta a eso, aunque Ujú, sea quizás otro tipo de boleta, ajá, ¿verdad? claro. Pero sí, eso hay que buscarle la vuelta, Eh, porque eso es por- muy importante. Porque eso es parte, y por eso lo digo, porque es parte de lo que queremos visibilizar. Buenísimo, buenísimo. Entonces, luego de, yo soy, ¿verdad? Como que, luego del IAR, hay otros planes de Teatro Hay Lluvia, muchos, hay pausas. no, hay muchos planes. eh, Tenemos algunas obras de autores dominicanos que queremos hacer, Buenísimo. tenemos obras también que queremos escribir o que tenemos iniciadas pero no terminadas, proyectos también que están en conversación, Sí, que hay que armar, algunos proyectos podrán salir tal vez de una manera más inmediata, otros sí, se claro, tardarán un poco más y cada cosa tomará su tiempo, pero de manera inmediata pues tenemos Lear exacto. y los montajes que ya tenemos que están en repertorio, también estaríamos tratando de movilizarlos. Lear tiene un Muy problema. importante movilizarlo. Sí, no se puede quedar nuevamente No, no, aquí no, en no, Santo no. Domingo y tampoco aquí en República Dominicana. O sea, aquí en Santo Domingo hacia Hacia el todas las interior, eso provincias sí, y también una cosa que nosotros hablábamos con una de las miembros de Teatro Lluvia, sí, que ella vive en Santiago sí, y es también parte de Teatro Utopía. Nosotros decíamos, es que hay que ver cómo mantenemos ese diálogo, porque lo que ocurre en Santiago nos incide, lo que ocurre aquí incide claro, allá y ampliarlo un poco. Entonces, como tenemos pensado la movilidad, aunque el LIAR tiene un problema, que al ser una obra con 12 personas sí, y con una escenografía un poquito más compleja de movilizar, sí. nos representa ese reto. Y Pero vamos, está dentro de la carpeta de producción, buenísimo. acabando en septiembre, en octubre, como ese fin de año, ver dónde se puede movilizar y qué necesitamos para ver si la podemos mover en el 2025. A ver si logramos que vaya a San Francisco de Macorís. Se Vamos a ver podría. si logramos eso. ¿Sí?
Sí, mi pueblo lo necesita. Bueno, y si no, Liar, hay otras cosas o podemos canalizar eso, porque yo Claro, creo que es una gestión independiente que hay que hacer y es una de las cosas que lamentamos desde, ya metiéndome nuevamente en el activista, en el sindicato, sí, eh, que aquí hay, también existe la posibilidad de tener un sistema incluso de movilidad de obras. por supuesto. Eh, pero la gestión no se hace porque toda gestión, quiere que toda gestión sea privada. Que vaya, eh, la gestión privada es importante, Sí, pero quien tiene los espacios en la mayoría de los casos es el Estado. así es. Entonces, si el Estado no crea un incentivo para que haya una inversión en ese lado, Ujú, difícilmente se pueda concretar un proyecto o costaría demasiado algo que pudiera ser mucho más simple. claro, Porque es diferente yo diseñar un programa de movilidad tocando puertas de banco, de no sé quién, de instituciones, de ONG. agotador. Exacto, porque tengo que tocar muchas puertas, mientras que si hubiera un programa, simplemente el Estado pone una parte y luego en la interacción o con quienes ya yo tenga, por ejemplo, trabajo con patrocinios o Claro, instituciones, puedo lograr la otra parte. claro. Entonces, como que a veces ese clic no termina de hacerse. Y lo digo, por ejemplo, en España también. No es que España sea el paraíso, pero en la misma España existe un programa de movilidad. Entonces, tú presentas tu obra en tu comunidad autónoma y hay programas que se mueven en los pueblitos de la misma comunidad Claro, autónoma o se claro. mueven a nivel nacional. O sea, como que es un sistema de gestión que viene hecho desde el Estado. Y eso se repite en otros países, pero como que ese es uno que tengo de manera cercana. Ujú, Igual en Chile existen programas similares. sí, Entonces, ¿por qué nosotros no lo hacemos, no? O sea, como que es algo que nada más necesita la voluntad para hacerse. claro que sí. A por ello, como dicen los españoles. Entonces, Pues bueno, Emilio, muchísimas gracias por estar aquí en este espacio. Me gustaría que dieras tus redes sociales, ujú. las tuyas, la del Teatro Lluvia, dónde podemos encontrarlo. Sí, bueno, tengo que hacer el asunto para la obra, ¿verdad? También las redes sociales de Teatro Lluvias es Teatro Lluvia RD en Instagram, @Teatro Lluvia RD. También las boletas para el Rey Lear se pueden encontrar en Passline. Buenísimo. Es el 6 de septiembre, del 6 de septiembre al 15 de septiembre, 2 fines de semana. Ahí está toda la información del grupo y del proyecto que estamos trabajando ahora. Ahí mis redes personales es @emibensay con Y y con Z en Instagram y ahora no me acuerdo cómo era el Twitter, pero vamos a dejarlo ahí. Entonces, nada, gracias, Carmen. No, gracias a ti por estar aquí y yo sé que va a ser un exitazo, la van a tener que repetir. Yo sé que sí, yo sé que sí. Y muchísimas felicidades por lo que hacen. La verdad que admiro mucho el trabajo tuyo y el del Teatro Lluvia. Felicidades. Gracias. Ay, corazón mío. Nuestro es el peso de estos tristes tiempos.